el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, dentro del marco de difusión de la actividad jurídica del 2020, ha programado la conferencia El análisis e impacto de una contrarreforma en nuestro sistema penal, que impartirá el doctor en Derecho Carlos Macedo Aguilar, abogado, catedrático y presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM, a quien damos un fuerte aplauso. Agradecemos la asistencia de magistrados, jueces y demás servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de los presidentes de asociaciones, colegios y barras de abogados de la región, del personal de la Policía Procesal, litigantes, estudiantes de Derecho y público en general. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Enseguida se dará lectura al resumen curricular del expositor. Buenas tardes. Presento al doctor en Derecho Carlos Macedo Aguilar. Tiene una trayectoria de más de 30 años en la política. El abogado Carlos Macedo Aguilar es originario de la ciudad de Toluca. Tiene 7 maestrías en Derecho, 3 doctorados y 4 doctorados honoris causa por diferentes universidades públicas. Ha sido catedrático en materias de amparo, constitucional, penal, procesal penal, sociología jurídica y derecho corporativo. Es autor de 17 libros, entre ellos Derecho Procesal Penal, Ley de Justicia para Adolescentes y Manual de Implementación del Juicio Oral en los Estados, en el cual alcanzó la cantidad de más de 85,000 libros vendidos, por mencionar algunos. Asimismo, ha sido llamado el padre del juicio oral en México por sus aportaciones al desarrollo y transmisión de esta modalidad en el país. Fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias en el 2016. Ha hecho publicaciones en el New York Times, en Estados Unidos de Norteamérica, El Fígaro en España y otras publicaciones en Alemania, así como en Universal en México. Implementó el sistema de justicia oral en Latinoamérica, en países como Argentina, Chile y Costa Rica, por destacar algunos. Su ilustre trayectoria ha sido reconocida por diversas universidades públicas y privadas, como la UNAM y la Libre de Derecho. Su corporativo jurídico CMA es reconocido entre los más importantes de México. Actualmente desempeña el cargo como presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, CONCAM por su abreviatura, así como socio presidente CMA Corporativo Jurídico. Los dejo con él. Carlos Macedo Aguilar, agradecemos la deferencia de su presencia esta tarde y lo dejamos en el soberano. Muy buenas tardes, les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias por acompañarme. El tema que hoy quiero venir a platicar es encontrarnos con la realidad, encontrarnos con lo que vamos caminando, con lo que vamos a seguir y quitar de una vez esas ataduras que se han manejado en cuanto a un nuevo procedimiento, a cambiar. No van a cambiar, no se va a reestructurar nuestro sistema de justicia penal. Y es eso, nuestro sistema de justicia penal. Cuando empezamos con este tema, por la esencia que teníamos, nuestro nombre era Juicio Predominantemente Oral Penal en México. Después llegó a la Cámara, al Congreso de la Unión y se quedó
en un procedimiento de juicio oral penal. A lo que decidí llamarle a este sistema, este camino llamado juicio oral. Para llegar a lo que queremos, para llegar a conocer este sistema de justicia penal, teníamos y tenemos que conocerlo. Desafortunadamente, en México no tuvimos una capacitación, ni jueces, ni magistrados, ni el personal técnico ni administrativo. Los abogados no tuvimos capacitación. Lo grave, el Ministerio Público pasó de noche. No hay capacitación tampoco. Prueba es que estados como Sinaloa, Tamaulipas, Colima, entraron a este sistema entre enero y marzo del 2016. ¿Cómo pudieron haber sido capacitados estos estados? Este sistema no fue conocido, ni tampoco lo aplicaron. El problema es que nos fuimos a la voluntad de lo que teníamos. El sistema lo dividí en 3 partes y el problema fue que no se dio a conocer. Lo dividimos en 3 partes que debe ser lo esencial y que al final de cuentas, va a ser el mejor sistema de justicia penal del mundo. Lo dividí en 3 partes. Primero, la iniciación. Quiero platicarles que nosotros empezamos con este sistema en los años 89, 90, y el maestro Luis Rivera Montes de Oca empezó con este cambio de volcar. ¿Cómo empezó? Con un libro que publicó, que era la ley de ejecución de sentencias. Ese libro fue el motivante para cambiar el sistema. El sistema estaba podrido. Y eso fue lo que nos motivó a cambiar. Y empezamos. Y los que digan lo que digan, no es una copia de ningún lado. Es nuestro sistema. Es nuestro programa. Era nuestro código nacional. ¿Qué sucedió? Que de 1935 a 1990, 92 todavía, no teníamos abogados. No teníamos abogados. Y los abogados que se dedicaban a la justicia, ¿no?, eran muy pocos. ¿Y qué hacían los tribunales? Los captaban y los nombraban jueces mixtos. Esos jueces mixtos se encargaban de ver penal, civil, eran los notarios y también los escrutadores. Cuando, por ejemplo, en 1970 todavía no existía el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad fue registrado por Guillermo Colín Sánchez en aquellos años. Pero ya teníamos jueces mixtos. ¿Y qué pasaba con esos jueces mixtos? Que se inclinaban más a la materia civil, al registrar, a los notarios. Y solo en materia penal
se encargaban y se presentaban a la declaración preparatoria y a los careos. Y de ahí determinaban cuáles iban a ser las sentencias. Nuestro sistema era perfecto, modificado. Se fue yendo a la escritura. No estaba presente el juez, acordaba el secretario, presentaban los escritos para que hubiera una certificación, y así se fue perdiendo nuestro sistema. Lo recuperamos. En México, los años de 95, 96, aparte de que decían que estaba loco, decían que este sistema de justicia penal no iba a implementarse en México, que lo que nosotros pedíamos estaba mal. ¿Qué pedíamos? Justicia. Pedíamos castigar al delincuente, castigar al malo, pero por medio de una razón: la justicia. ¿Qué era lo que pedíamos en esencia? El debido proceso. ¿Qué pedíamos? ¿Qué pedíamos ahí? La inocencia del inculpado. Y esto nos llevó a caminar. En el año del 96 y 97 nos ayudaron, nos pidieron que cambiáramos un sistema. Pero no fue en México. En el año del 98 instauramos en Argentina por primera vez el sistema, nuestro sistema mexicano. En el 2000 fue Chile, luego Colombia, Costa Rica, y así pasamos. Y para aquellos abogados que decían que copiamos el sistema argentino, nada más les puedo decir que nosotros fuimos a instaurar, y que a diferencia de los argentinos, nosotros perfeccionamos el sistema mexicano. En Argentina, en Chile, no hay una etapa intermedia. Y ve a juicio. Nosotros perfeccionamos la etapa intermedia para poder trabajar sobre el procedimiento, sobre el juicio, para irnos a las pruebas, al desahogo de las pruebas. Esa era la idea. La inocencia, no tener inocentes en las cárceles. La idea era que teníamos que hacer un sistema que nos perfeccionara y fuera el mejor. ¿Cómo lo dividimos? En tres partes. La creación de las salas para juzgados, conocer el derecho, que los abogados conocieran y que fuera un solo nivel la creación de este sistema de justicia penal. En México no creyeron. Empezamos con los trabajos en México en el 2003, 2001 empezamos a tratar de enseñar y ver las formas. La segunda etapa, ¿cuál era esta de este sistema? El cambio de procuraduría a fiscalía. Esa era la etapa. Cambio de procuraduría a fiscalía, a buscar una verdadera fiscalía. Yo ahorita les explico. ¿Y cuál era la tercera parte? La más dolorosa. Los centros de detención, las cárceles. Esa era la broma. Ese es el sistema de justicia penal que tenemos que manejar. Cuando lleguemos a cerrar este círculo, ese va a ser el mejor sistema de justicia penal. ¿Qué sucedió? 2006, no podíamos entrar. Teníamos todo abierto, pero no podíamos entrar.
¿Qué sucedió? Entramos por la puerta de atrás. ¿Cuál fue la puerta de atrás? La deuda que hoy tenemos los adolescentes. Creamos la ley de justicia del adolescente. Le dimos la función, le dimos el trabajo. Creamos ministerios públicos especiales para adolescentes, defensores para los adolescentes. Cambiamos un sistema. Dimos la oportunidad que se crearan los adolescentes, que se defendieran. Les marcamos una sentencia. Marcamos un nuevo tipo de edad. De 12 años hacia abajo, niña. De 12 a 18, adolescentes. De 12 a 15, inimputables. En muchos estados es a 14. De 18 hacia arriba, adultos. Pero creamos una sentencia que deben cumplir los adolescentes. Hasta 5 años. En Chihuahua había sentencias hasta 32 años para adolescentes. Se tiene que cumplir una sentencia hasta de 5 años. ¿Qué sucede? Si un adolescente tiene 17 años y es sentenciado a 5 años, ya no se va a los 18 años. Tiene que cumplir esa sentencia. Pero a los 18 años ya no es adolescente. Pero no puede cumplir la sentencia con los adultos. Se creó una nueva figura, la figura del adulto joven. Y es separado de los adolescentes, no puede estar con los adultos, y el adulto joven tiene que cumplir su sentencia. Y si tiene 17 años, será antes de los 23 años. Pero tienen que cumplir. Un tema que todavía le debemos. Debió haberse implementado en su totalidad en el año del 2009. No se ha implementado. El Estado hoy dice que a la muerte de una niña no nos preocupamos por los jóvenes. Nosotros, los abogados, el sistema judicial, todos le debemos a los adolescentes ese punto. Pero en sí, es así como entramos al sistema de justicia penal. En el año del 2007 propusimos y pudimos cambiar el articulado. En el 2006, con la Ley de Justicia del Adolescente, cambiamos el artículo 18 constitucional. Lo modificamos para poder hacer esa ley. En el 2007, finales del 2007, cambiamos todo el articulado. Artículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 constitucionales. Cambiamos todo el sistema. ¿Y qué sucedió? Este sistema de justicia penal entra en vigor 2008 y nos damos una oportunidad de poder entrar a este sistema. Nos damos 8 años para que se conozca, para que se tenga. ¿Qué sucedió? Un año 2008 que no se entendió cuál era el sistema. Cada quien agarró para su santo. Cada quien hizo lo que quiso. En muchos estados como Nuevo León, Durango, Querétaro, Estado de México, inmediatamente crearon las salas. Pero también crearon su propio código, en el cual traía el arraigo, traía vicios. Y si revisamos los procedimientos que hubo en ese momento, puedo decir que estuvieron llenos de muchas faltas procesales. No hubo un debido proceso al trabajo. ¿Qué sucedió? Se vino el desbarajuste en todos los estados.
Cada quien hacía lo que quería en cada estado. Cada quien se aplicaba. ¿Cómo pudimos salvar esto? Una cosa trascendental, 2011. Pero importante, que pudo regularizar a todo el país la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2014 sale y de ahí todos los estados se agarran para que empiece a funcionar en el 2016. Pero en todos empiezan a funcionar, empiezan a trabajar, funciona. ¿Qué sucede? Empezamos a tomar un camino ya recto a lo que es el procedimiento. ¿Qué salvó esta situación? 2011 entramos a un control constitucional. Se perdió la pirámide de Heinz. La Constitución dejó de ser la máxima ley. Los derechos humanos y los tratados internacionales se ponían al mismo nivel que la Constitución. Se vienen los derechos humanos. La protección de los derechos humanos, la función. ¿Qué sucede? 2 años en que pudimos maniobrar para entrar en junio del 2016 a este nuevo sistema, en el cual, repito, no hubo una capacitación real para nadie. Lo grave es que el Ministerio Público es el que ha sido menos capacitado. Tiene problemas hasta el día de hoy. Y sin más, en esta semana, el Ministerio Público no ha podido integrar una carpeta real para judicializar la detención de un líder criminal, que así le han llamado, a un líder de la fuerza del delito. 2 veces lo han judicializado, 2 veces lo han dejado en libertad los jueces. Está en la tercera por judicializar. ¿Qué sucede? No es culpa del juez, es culpa de que no se ha sabido crear esa carpeta para que tengan una buena decisión. Bueno, ¿cuál es la segunda parte? El cambio de Procuraduría a Fiscalía. ¿Por qué es importante? Porque la forma de capacitar a la Procuraduría no se realizó. Hoy no deberíamos tener una Fiscalía. Y no deberíamos tener esa Fiscalía porque no se cumple con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? La autonomía de la Fiscalía. No tenemos una Fiscalía autónoma. ¿Qué quiere decir esa autonomía? La primera, la autonomía política. ¿Cuál es la autonomía política que nosotros estamos planteando? Primero, la autonomía política. El presidente ni los gobernadores deben nombrar al fiscal. Ni la Cámara de Diputados, ni el Congreso, ni senadores, ni las cámaras locales lo deben ratificar. Segunda, autonomía política. Los procuradores, convirtiéndose en fiscales,
deben renunciar a sus derechos políticos. ¿Qué es esto? A nivel federal deben durar 9 años. En los estados los fiscales deben durar 7. Pero deben renunciar a sus derechos políticos. ¿Qué quiere decir? Que en determinado momento el fiscal puede renunciar. Pero durante esa etapa, ya sea 9 o 7 años, no pueden ser elegidos en un puesto público para diputados, presidentes municipales. ¿Cuál es la realidad? Guerrero. Fueron los primeros que cambiaron de Procuraduría a Fiscalía, cuando todavía a nivel federal no lo habían hecho. ¿Qué sucede? Que han pasado cerca de 6 fiscales nuevos. Y en las pasadas contiendas, 3 compitieron para diputados y 2 para presidentes municipales. ¿A dónde está su autonomía política de los fiscales? No existe. Tienen que tener una autonomía económica. ¿Qué quiere decir esa autonomía? Que ellos deben manejar un presupuesto real, que tengan. Nosotros proponíamos que queramos o no, estamos totalmente fiscalizados. Un abogado, desde que entra a un juzgado, ya tiene su registro, ya se registró ante el tribunal, ya tiene su número. Al final de cuentas, el tribunal puede saber que ese abogado cuántos asuntos llevó al año, cuántos ganó, cuántos perdió y hasta cuánto ganó económicamente. ¿Qué debe pasar? Si la fiscalía dice, este abogado nos dio con todo, ¿cuánto ganó al año? Tanto. Pues hay que pagárselo y traérnoslos para acá. ¿Lo podemos hacer ahorita? No, no lo podemos hacer, porque no tienen una autonomía económica y principalmente no pueden determinar qué cantidad de dinero. Decían en el despacho, yo gano tanto en el despacho, tenemos tantos asuntos, gano tanto. Me voy a trabajar a gobierno. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Me van a pagar al año lo que gano en un mes? Pues no, me quedo en mi despacho. Es la misma función que se va a dar. Todas esas funciones que se dan, no se tiene una autonomía económica, no puedo manejar. Pero lo importante, manejar la fiscalía con sus auxiliares. ¿Quiénes son sus auxiliares? Todos los peritos. Hoy servicios periciales, pero todos los peritos son auxiliares de la fiscalía. ¿Quién son sus auxiliares? El Ministerio Público. Un error que se comete muy seguido a los juzgados es llamarle al Ministerio Público fiscal. El fiscal está dando esta nota. No, el fiscal es el titular de la fiscalía, punto. Los demás son subfiscales, los 5 que nos marca la ley, y los demás son directores de las haciendas. ¿Sí? Por ahí con el Ministerio Público es el representante de la Fiscalía ante los juzgados. No se le debe llamar fiscales, se les debe llamar ministerios públicos. Vivamos de la función. La autonomía administrativa. ¿Cómo va la Fiscalía a disponer de unos edificios que no son suyos, de un escritorio que no son suyos sino del Estado? Y así es un cambio que no es real la Fiscalía, que tiene que cambiar. No se cambió en el inicio del nuevo sistema de justicia penal, porque siempre dijeron que no querían a un fiscal carnal que protegiera al gobierno ladrón. No se hizo. Llegó el nuevo presidente y nombró un fiscal y se cambia. Pero ha sido un nombramiento
nada más de nombre. No ha cambiado la Fiscalía. El tercer punto que queremos mencionar es los centros de detención, las cárceles. Yo he vivido y he hecho todo lo que teníamos que hacer. He entrado a los centros penitenciarios, he vivido con ellos, he estado con ellos para conocer todas las creaciones de estas prisiones. Hay cuestión muy grave. Desde que tienen al inculpado y lo ponen a disposición del director del centro penitenciario, llámese como sea, y mientras ve a un juez de control, pasan entre 8 y 11 horas para ver. Y entre esas 8 o 11 horas, ya el inculpado cambió su ropa por una más moderna. Sus tenis pasaron a ser guaraches o chanclas de baño. Ya hablaron con el abogado, ya hablaron con la familia, ya les llevaron dinero, y dice todo de una forma. En México no tenemos esa cultura de trabajar, no tenemos esa cultura de que los presos, los que están cumpliendo una sentencia, cumplan una sentencia. La única cárcel que había, la única penitenciaría que había, entrando este nuevo gobierno, desapareció. Las Islas Marinas. ¿Alguien conoce un centro penitenciario en México? Porque los centros de detenciones que hay en México, solo hay presos, detenidos, sentenciados, en la misma barraca. Yo tenía la idea de que íbamos a tener un proyector, no, pero ese es el sistema que habíamos programado. Esa era la idea. ¿Qué es lo que le estaba pensando? Era este sistema de justicia donde creamos estas salas de juicio oral que deberían tener todos estos requisitos para ser calificadas, ¿no? ¿Cómo creamos las salas de justicia? ¿Cómo las salas, ya sean las penales y las de apelación, en diferente forma? ¿Cómo tenían que tener sus características? Luego, ¿cómo cambiamos el Ministerio Público de Procuraduría a Fiscalía? ¿Cómo hoy los ministerios públicos siguen teniendo los mismos vicios, las mismas gentes, las mismas salas? Y ese cambio de policía ministerial a policía ministerial a policía investigadora es una vergüenza. El Ministerio Público, y no lo digo yo, las estadísticas de donde quieran sacarlas, el 80% de los ministerios públicos no califican para este nuevo sistema de justicia penal. Lo grave, el 98% de la policía ministerial no califica para ser policía investigadora. Primero, para ser policía investigadora tiene que tener un título, una de licenciatura, ¿sí? Los centros penitenciarios no son centros de detención, no son centros de readaptación social, son escuelas del crimen. Tenemos que cambiar. Les mostraba aquí una fotografía de lo que fue el mejor centro de readaptación social en México, construido por Sergio García Ramírez en 1967, Santiaguito, Almoloya de Juárez.
No se puede ver, pero vemos la parte donde están detenidos, lo dividieron en dos. En la parte de atrás están los castigados, están la gente más difícil. Y en las primeras celdas llegan los detenidos, donde viven gente que está incluida. Tenemos la forma, desafortunadamente, hemos vivido esas formas. Desafortunadamente, tenemos que cambiarlo para poder perfeccionar el sistema de justicia penal. Ahora voy a hacer un comercial, si me permite. No es moda. Hace muchos años he estado trabajando con las mujeres, con los presos, y creamos una marca que se llama La Cana. En esta marca que hacemos, hemos enseñado a las presas a tejer y a hacer muñecos. Hacemos perritos, animales, perritos, elefantes, caballos y toda cantidad de muñecas. Esas las vendemos. Hemos podido tener un pacto con todos los centros comerciales del país y nos han regalado, les llaman carretas o espacios centrales. Y ahí les quiero pedir a todos que puedan, que nos ayuden comprando esas muñecas. El dinero es íntegro para las presas, para las que están privadas de su libertad. Cada muñeca lleva nuestra marca y lleva un número. Ese dinero que se entrega lo depositamos en Banca Banamex, y por cada peso que nos dan, por cada peso que nos depositamos, ellos nos dan 2, y todo ese dinero va directo para el mantenimiento de las mujeres que están privadas de su libertad. Y ojalá puedan ayudarme en ese trabajo para ayudar a las mujeres que están privadas de su libertad. Hoy, en ese sistema de justicia penal, lo que estoy trabajando, lo que estamos diciendo, es que nuestro sistema es perfeccionado. Nuestro sistema de justicia penal, como todos ya lo saben, está dividido en 3 etapas, que es la etapa de investigación, que se divide a la vez en etapa de inicial y la etapa complementaria. La segunda etapa, que es la etapa intermedia, importantísima y demasiado importante para la perfección de nuestro sistema. ¿Qué tan importante es el caso Duarte, gobernador de Veracruz? ¿Qué pasa con él? Se crean unas carpetas, hay un gobernador que dice que el gobernador anterior es un ladrón y van sobre él, por todo. Pero no saben ni siquiera por dónde anda. A alguien se le ocurre seguir a la esposa y detienen a la esposa. La esposa se convierte en testigo protegido.
¿Qué quiere decir testigo protegido? Que todo lo que le haya hecho, todo se le regresa. Todo el dinero que haya ponido, y no se le va a culpar, con tal de entregar a un delincuente más. En este caso era su esposo. Pues lo entrega. Lo detiene en un país extranjero, fuera del país, y se queda. Cuando van los del despacho allá, teníamos fácil para aventarse ese procedimiento de extradición 2 años mínimo. Cuando se ve la carpeta que mandan allá, lo primero que se dice: vámonos para México. Vamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos. Y todavía la autoridad no se da cuenta del asunto. Viene, lo pone, como paréntesis, ya la mujer era testigo protegido, se va a Europa con toda su lana, con todo lo que ella merecía, no la pueden tocar, no hay nada contra ella. Y los abogados ven todas las pruebas mal habidas. No se le avisó a la defensa, todo mal. ¿Qué iba a suceder? En la intermedia se iba a ir libre. ¿Qué hace? Por ciertas circunstancias, se le dice: vámonos al abreviado. El Estado se queda con todo lo que le quitó, con todos los bienes, y le van a dar una sentencia de 9 años, que va a ser reducida a 6 años 3 meses. El señor va a dar 6 años 3 meses en la cárcel. Se conoció el procedimiento y la etapa intermedia se iba a depurar. Ya no tendrían que llegar a juicio. Nunca iba a llegar a juicio. Por eso el Estado y la defensa aceptaron. El señor se va en 6 años 3 meses y todo se acabó. ¿Qué hubiera pasado si van a la etapa intermedia? Pues el señor sale libre. Como no fue compro, no puede ser juzgado nuevamente por los mismos delitos que se le acusaban. Y le hubieran tenido que regresar todo. Pero el asunto terminó. Esa es la importancia de la etapa intermedia que tenemos. Y el juicio. Y por eso se llama, esta parte se llama etapa intermedia y etapa de juicio final. Eso es lo que manejamos. Pero volvemos a mis orígenes. A este procedimiento se le tiene que agregar la etapa de ejecución de sentencia. Anteriormente, el abogado, ¿cuándo terminaba su labor? ¿Qué pasaba anteriormente? Tenían un detenido: oye, mi hijo está detenido, no te preocupes, compadre, vete a la procuraduría, te lo saco ahí. Y si no, pues allá en el auto constitucional, y ya se arreglamos. ¿Cuándo terminaba la relación del abogado y el cliente? Cuando llegaba una sentencia. Llevaban el procedimiento, lo sentenciaban, la familia decía: no, pues si nos conviene, que vaya a la apelación, si no, cambiamos de abogado, y se acabó. Hoy no. Hoy termina nuestra relación con nuestro cliente cuando lo tengamos en la cárcel. Cuando lo tengamos en la casa es cuando termina nuestra relación con el abogado.
la ejecución de la sentencia, el por qué. Tenemos muchas cosas que hacer en la ejecución de la sentencia. Ahí es donde debemos trabajar. Anteriormente había presos que cumplían su sentencia, como les llamaban en la cárcel, de punta cola. O sea, que cumplían su sentencia total. ¿Y por qué? Por caprichos de mucha gente. Por ejemplo, de la psicóloga. Entraban a un examen, entraban a un estudio para su preliberación. Y tenían que pasar por custodia, medicina, el administrativo, el psicólogo, educación. Pero había un detalle que era muy grave, que casi era el 70% de las cosas que decía. La psicóloga entrevistaba al preliberado y le decía: ok, ¿cuánto te sentenciaron? 10 años. ¿Y cómo te sientes? No, ya me sentenciaron. ¿Y por qué lo hiciste? No lo hice, pero el juez me sentenció. ¿No reconoces tu caso? No estás pidiendo para salir. Ahí nos vemos. Y se tenía que pasar un año más para que lo volvieran al estudio. Y así cosas de esas hoy desaparecen. Hoy tenemos una ejecución de sentencia que tiene que ser estudiado el asunto, que tenemos que promover, tenemos que ser. A los que tenemos ese gusto de llevar en materia penal los asuntos, quiero decirles que todavía es político, a pesar de todas mis cosas, todavía me doy el tiempo para la pasión de seguir en los juzgados. Pero creo, no sé, mucho, que como abogados tenemos muchas satisfacciones. El ganar un buen asunto que nos deje mucho dinero, es cosas así. Pero no hay la satisfacción más grande para un abogado que ganar el asunto y regresar a esa persona que estuvo privada de la libertad y regresarla a su casa, regresarla a su familia. No hay más satisfacción más grande. Es una satisfacción que te llena y que te sientes así, con ese ego que tenemos los abogados, que te sientes como el dedo de Dios aquí para regresarlos a su casa. Y así somos. Y aunque digan que no, los abogados tenemos un ego gigantesco. Y Dios, ya que estaba aquí mi maestro Neida, decía un chiste que decía, y que siempre lo he dicho, que llega el mero mero y les pregunta: a ver, dígame, ¿quién es el mejor abogado de aquí, de todo el estado? Chin, la verdad, no llega a 13. Ayer se murió uno y ¿para qué te sirvo? Así somos únicos. Y sí, es cierto, somos únicos. Somos los abogados, somos los mejores. Pero esa sabiduría la debemos compartir. Nos debemos entregar a la sociedad. Debemos dar esa formación a la sociedad. ¿Por qué pertenezco a las asociaciones? ¿Por qué hoy soy presidente de un colegio de abogados? El amor a mis semejantes, el ayudarnos. Hoy lo he dicho en frente de todas las autoridades, en frente de muchos gobernadores, en frente del presidente. Los abogados de México somos los únicos que podemos salvar a México. ¿Cómo? Aplicando el derecho. Tenemos que dejar el pasado atrás. Debemos hoy luchar porque se lleve el debido proceso, aunque nos cueste,
La primera vez que me dijeron, ¿qué opinas del caso Castel? Bien, que se vaya la francesa a su país. ¿Por qué? Porque la autoridad no hizo su trabajo. La autoridad retuvo a la señora, le crearon un procedimiento, estuvo privada de su libertad más de una semana. No estamos diciendo que sea inocente o sea culpable, esa no es una decisión, porque no somos jueces. Lo que sí debemos tener es que se debe proteger la presunción de inocencia sobre todas las cosas. Se debe prevalecer el debido proceso. El presidente decía, los jueces malos que liberan a los hombres. No, señor presidente, no son los jueces, son la mala integración de las carpetas. Yo les decía ahora que estaba dando el diplomado para ministerios públicos. Entonces decía, a ver, en este sistema tenemos que crear principalmente la teoría del caso para llevar a cualquier asunto. Lo primero que tenemos es tener la teoría del caso. Entonces el abogado que conoce un asunto inmediatamente dice, a ver, ¿cómo está? Anteriormente iban y decían, a ver, voy a ver, ahorita te alcanzo a la Procuraduría y yo me arreglo y varias cosas. No, hoy no. Hoy lo primero que tenemos que hacer es ir y ver cómo está la carpeta. Hablar con el inculpado para que nos diga cuál es su historia. Y de ahí plantear una teoría del caso que debe ser única, breve, sustancial, para poder liberar ese procedimiento. ¿Y cuál debe ser? Debemos pensar qué vamos a hacer en la etapa de inicio, complementaria, intermedia, juicio y sentencia. Todo lo tenemos que plantear. No lo hace el Ministerio Público, no crea una teoría del caso el Ministerio Público, crea carpetas de lo que se llega. ¿Y a quién quieren que le eche la culpa primero? ¿Quién es el que le echa la culpa primero del Ministerio Público? A la policía. El primer respondiente no cercó, no tuvo los elementos, no hizo pretextos para la forma. Esa es una de las cosas que no debe pasar. ¿Qué es lo que hoy nos debemos sentir orgullosos cuando terminamos un caso y regresamos a nuestro cliente a su casa? El abogado, cuando escogemos la carrera de abogados, por los estudiantes que hoy están, quiero darles una mala noticia. No se van a hacer ricos de la carrera, ¿eh? No se van a hacer ricos, pero se van a hacer las personas más importantes de su hogar. Se van a hacer las personas más importantes de su municipio. Y va a ser un orgullo que pase y les digan, buenos días, licenciado. A mí no me molesta que me digan maestro, que me digan doctor, me digan licenciado. No, al contrario. Todo lo eres. Pero cuando el bolero te llega y te dice, licenciado, ¿va a hacer su calzado? Claro que sí. Esa es la satisfacción que uno tiene. Durante mi vida empecé desde hace muchos años. Y hoy sigo con ese tema que quiero decirles. Busco la justicia.
¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que merece, pronta y expedita. Esa es una historia. Ojalá y pronto pudiéramos hacer que la justicia se maneje en nuestro andar a cada hora, a cada segundo, para el bien de esta gran nación, nuestro México. Nuestro tema principal de hoy, no sé si me ajustará el tiempo ni nada, pero lo primero que les quiero decir es que ¿qué nos diferencia a los abogados? Lo primero, ser desconfiado de lo que se dice. ¿Qué buscamos? Buscamos la verdad. Durante exactamente del 21 de octubre de 2019 a la fecha, se dijeron las mentiras más grandes que ha habido. Primero salió de una reunión del 21 de octubre de 2019 en el Senado entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el senador de Zacatecas. Lo primero que salió fue que el senador iba a hacer una propuesta para cambiar la ley de justicia y que lo primerito que se tiene que hacer es que los abogados y jueces que presentaran pruebas falsas en los juzgados iban a ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. No es cierto, no es cierto. No, sí. No, porque los abogados somos los menos indiciados. Nosotros no tenemos que ver nada con el Consejo de la Judicatura. Los jueces sí, pero no tenían ni el conocimiento de lo que se estaba hablando. Otra de las mentiras fue que iba a ser el nuevo sistema de justicia que iba a haber el arraigo para todos los delitos y del fuero común también. Primer punto. En 2013 ganamos el amparo para que no existieran los arraigos. La Suprema Corte determinó que el arraigo solamente es para los delitos de acto de impacto y delitos contra la salud y delitos de la delincuencia organizada. Punto. Y así se fueron diciendo varias de las cosas. ¿Qué sucede? Todo esto nos privilegió en muchos de los sentidos. Vino muchas mentiras, que hoy les puedo decir, no es cierto. El 21 de octubre del 2019 se reunieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Senado, el representante del Congreso de la Unión, para hacer un legado como este. Y en el cual vienen unas reformas a esta ley. Esta ley que no tiene que ver nada con lo que se dijo. Al contrario, es una reforma judicial para la Suprema Corte de Justicia.
esa reforma que se está manejando, que se tiene que hacer, es para mejorar a la Suprema Corte de Justicia. Y que va a haber muchas cosas. Ese legado, yo lo he dividido en 4 ejes, que es la carrera judicial, en todos sus componentes, donde se diseñó y compuso formaciones, adscripciones, ratificaciones. Se trata de restaurar reglas de juego y formas y tomar decisiones que permitan a los mejores perfiles sean jueces federales y en su carrera no dependa de la cercanía de la cabeza del Poder Judicial federal. ¿Qué quiere decir? Que le van a dar un nuevo sentido a la carrera judicial, pero que le están poniendo ya unas bases en que los magistrados, ministros y formas no metan las manos. Y esto es en el Poder Judicial, pero también viene en los estados. Sabemos que determinados magistrados ponen al esposo como director, al cuñado como secretario, y se viene. Esta reforma va a prohibir todo eso, va a cambiar la forma. El segundo eje es concentrar la capacitación de la Corte en asuntos más relevantes y mejorar el sistema de jurisprudencia para darles mayor fuerza vinculante a los procedimientos de la Corte. El tercer punto es fortalecer y ampliar las funciones de la Defensoría Pública. En eso es bueno, y yo voy a tratar que en el momento que les den capacitación a los defensores públicos, también se la den a los abogados, a los litigantes, porque nadie piensa en ellos. No se nos permite. Teníamos, quiero presumir, y los voy a presumir, porque es un triunfo de mis compañeros, de Enrique, de Neira, de la CONCAN, de la FECOBA. En el mes de septiembre se modifica la ley, y en octubre el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado saca una convocatoria para magistrados. Para no hacerles el cuento muy grande, nosotros decidimos impugnar esa situación y lo manejamos. Se llevaron unos juicios de amparo en esas formas. Quiero decirles que hace un mes exactamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sodi Cuellar, sacó la convocatoria para magistrados e incluyó a todos los abogados para que puedan capacitar, para que puedan competir para ser magistrados. Esa es una función, que un triunfo que nos hayan abierto las puertas a los abogados del Tribunal Superior de Justicia. Es un triunfo de los abogados. Ya hay abogados que ya hicieron los primeros exámenes y esperemos que saquen las mejores calificaciones y que haya abogados que sean nuevos magistrados. Y cuarto punto, de definir algunos aspectos orgánicos organizacionales en los tribunales federales. Es decir, que ya van a aparecer los juzgados de distrito, que eran un juez, y hoy se van a convertir en regionales, que van a ser 3 magistrados. Y en su forma, y en todo. Ya me corrieron. Les debo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar conmigo. En este momento se abre la sesión de preguntas y comentarios, por lo que pedimos a la amable audiencia
quien mencione su nombre sean breves y concretos al elaborar su pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿todos quedaron entendidos? Quiero presentarles, ya que no hay preguntas, ya me hicieron sí, hoy ya hay una pregunta y una respuesta. Quiero presentarles que en mi trabajo ha sido muchos años que he estado. Mi obra más reciente es el nuevo juicio de amparo en la nueva ley de amparo. Ojalá lo capte. Es de mi editorial es Ángel Editores y Reckerman. Reckerman es a nivel internacional. Ángel Editores es la nacional. Les recomiendo, es el libro que está en todas las universidades. No es que sea muy bueno yo para vender libros, entonces, yo creo que lo agarraron del libro de texto y es por eso que se ha vendido en una gran... Es el Manual del Juicio Oral en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México. Es el libro más vendido en México, 85,000 libros y sale. Y uno que para mí, como todos pasa, ese es el volado. ¿Por qué el volado? Es el vocabulario del derecho penal. Pero como si se dan cuenta, la mayoría de mis libros son tomos muy completos, muy grandes, que la editorial te dice, ¿sabes qué? Hay que quitarle unas hojitas para que la encuadernación sea un poco mejor. Y entonces, lo primero que sacan son los vocabularios. Entonces, la unión de todos los vocabularios en este nuevo sistema y todo, se hizo este libro, que es el vocabulario del derecho penal, el léxico profesional del abogado. Estos libros son para la Escuela Judicial de aquí de Texcoco, para el centro, y yo no vendo libros, los venden en las librerías, Ángel Editores, y me va a dar mucho gusto que algún día de esos tengan ustedes todos sus libros en casa y que algún día me recuerden, por lo menos digan, mira, yo vi a ese señor ahí hablando y fuera de todo. Yo soy Ángeles, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, y a grosso modo me gustaría saber si considera que son benéficas para la situación actual de México las reformas al Código Nacional. Mira, no hubo unas reformas, y es lo que quiero que entiendan. No hubo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. La reforma es proyecto de reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. No ha habido ninguna contrarreforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Corte. No, van a cambiar en sustancia el Poder Judicial de la Federación, van a cambiar los juzgados de distrito, van a cambiar las formas. Me voy a robar unos minutos en la contestación para que quede claro a dónde va esta reforma. Para la reforma, para el funcionamiento de la Corte, la reforma es discrecionalidad para resolver amparos directos. Se eliminan las controversias sobre la disputa de legalidad. La controversia procederá también contra omisiones, solo contra actos. Se faculta a órganos autónomos estatales para presentar controversias. Las controversias contra concursos para jueces y magistrados pasan al Consejo de la Judicatura Federal. La Corte ya no resolverá contradicciones de tesis entre plenos o tribunales regionales. Se expande la facultad de atracción
para cualquier recurso de la ley de amparo. Sobre los tribunales federales, la reforma. Desaparecen los tribunales de circuito que tenían un magistrado. Los recursos de apelación serán resueltos por tribunales colegiados donde habrá 3 magistrados. Desaparecen los plenos de circuito. Se crean los plenos regionales integrados por 3 magistrados. Nuevas reglas para suplir a los jueces y magistrados. Va a haber nueva situación, tienen que estar en la carrera judicial. La designación de juzgadores y tribunales para ver violación a los derechos humanos, la integración del control constitucional. Las responsabilidades. Se fortalecen medidas cautelares para investigar casos. Se establece como causa de responsabilidad cualquier gestión para conseguir empleo a cualquier pariente. Se facilitan sanciones de hostigamiento o acoso sexual. En cuanto a la jurisprudencia, basta un precedente de la Corte para obligar a todos los tribunales del país. El criterio deberá tener al menos 8 votos si es en pleno, 4 si es de sala. La justificación reforzada para abandonar las jurisprudencias. En la carrera judicial, la reforma, se expide una nueva ley en la carrera judicial. Nuevas categorías con perfiles y etapas de los servidores profesionales judiciales. Importante, aquellos servidores que tienen más de 5 o 6 años en el puesto van a subir, van a incrementarse. Concurso de oposición, requisito para ingresar a todas las categorías, desde notificador hasta magistrado o ministro. El Instituto de la Judicatura se convierta en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de todos los concursos de oposición. Paridad de género se incorpora como principio. Nuevas reglas para adquisición y redactación y ratificación de juzgadores. Estas son las nuevas reformas que se van a dar. No van a cambiar. Es lo que les decía hace rato. Vivimos mentiras. No va a haber que crean que haya el arraigo en todos los delitos. No va a haber eso, no lo hay. No se está proponiendo nada de eso. No se está proponiendo que los abogados sean acusados ante el Consejo de la Cultura. Nada de eso, no hay nada. Lo que les acabo de decir es una reforma al Poder Judicial, no al sistema de justicia penal. No hay una que nos diga, a partir de hoy desaparecen los jueces de control. Mentira, eso no existe. No hay esa reforma dentro de ella. Hasta ahorita no hay una reforma que diga que va a ir implementada al sistema de justicia penal. ¿Otro? Sí. Buenas tardes. Primeramente, felicidades de la Academia, de parte de la Academia Mundial de Amparo de Aomayama, PIMAC. En cuanto al sistema penal, ¿usted qué considera que sea el cambio? ¿Sí se está dando la realidad del cambio del sistema penal del anterior y el de ahora, en la actualidad? Porque vemos que finalmente siguen habiendo más personas inocentes adentro y las personas que tienen algún delito salen libres. Volvemos al mismo tema y se lo vuelvo a comentar. Son dos sistemas totalmente diferentes. Son dos temas
que no va a ser. Aquellos que creyeron que era quitarse un chip y ponerse otro chip, este sistema, están totalmente equivocados. El sistema anterior estaba podrido. El sistema anterior tenía los defectos. En el sistema anterior, el acusado tenía que probar su inocencia. Hoy, en el sistema actual, el inculpado, el Estado, le debe demostrar que es culpable. Pero en el sistema de hoy, tenemos que tener un debido proceso. La puerta giratoria no es por el sistema, es porque no han entendido al sistema. Porque las jurisdicciones que hace el Ministerio Público no están bien integradas la carpeta. En muchos de los asuntos que pueden ver es que muchos de los jueces ayudan a los ministerios públicos para enderezar el asunto. Pero veamos el asunto, por ejemplo, dice, dejaron salir a este señor que es el líder de los mafiosos. Pero si el Ministerio Público dice, lo detuvo la Marina, no se le interrogó, lo presentó con la policía y la policía dice que ella lo presenta porque lo detiene, y la defensa muestra un video donde a esta persona la sacan de su casa sin orden de cateo, sin orden de aprehensión. La juez, ¿cómo le ayuda? ¿Es responsabilidad de la juez que haya sido mal judicializada la carpeta? ¿Qué tenemos que hacer? Defender a esta persona. El problema que hay del debido proceso es que no vamos al fondo si esta persona es culpable o es inocente. El debido proceso dice que debe de llevar unas reglas que están plasmadas. Me tocó muy poquito tiempo. Me hubiera gustado hablar del 20 constitucional, el cambio del 20 constitucional, en el cual creamos un tercer párrafo, el párrafo C del 20 constitucional. Ese párrafo C que les da a las víctimas ese derecho de la reparación del daño, de ser protegidas, de la atención psicológica, todo eso es lo que nos da. Me hubiera gustado un poquito más de tiempo, me hubiera gustado cosas así, pero para la próxima les prometo que voy a estar con más tiempo. Y las cosas que nos regale el tribunal, más tiempo. Muchas gracias. Judicialmente